buen día, alumnos, espero que estén bien. Les habla el maestro Daniel Sánchez y pues vamos a ver ya de lleno aquí la parte práctica de la unidad 3. Las semanas pasadas nos centramos a que ustedes analizaran y estudiaran la parte teórica, en lo que no nos vamos a centrar mucho, pero sí tendré que enfocarme o hablar un poco sobre alguna teoría para explicar algunos ejercicios, que es la parte práctica, ¿no? Y que vamos a analizar a detalle durante este video, y además les voy a ir encargando unos ejercicios para que ustedes practiquen esa parte teórica, y en esta semana realizarán la evidencia de conocimiento, que corresponde a la parte 1 de esta unidad 3. Esta unidad 3 se divide en dos partes, ¿no? Pero bueno, antes de empezar de lleno en la parte práctica, quiero comentarles algunas cuestiones de la unidad 3. Primeramente hay que distinguir qué es lo que vamos a ver en la unidad 3. Bueno, en la unidad 3 vamos a ver el agente económico empresa. Por eso se llama, en el libro, la parte 4 se llama empresas y mercados. En la unidad 3 nos vamos a centrar primeramente en las empresas y luego vamos a ver lo que son los mercados. Si se acuerdan, en la unidad 1 nos centramos a estudiar de forma muy general cómo interactúan los dos principales agentes económicos en cualquier economía, válgame la redundancia. ¿Cuáles son esos dos agentes económicos? Lo que es la familia o el consumidor y la empresa, ¿sí? Ellos dos interactúan en el mercado, ¿verdad? El consumidor, ¿sí?, o las familias son la parte de la demanda de los productos y servicios, si nos acordamos, y en la unidad 2 nos centramos mucho a estudiar cómo es que los consumidores, cómo las familias tomaban sus decisiones, ¿no? Vimos la teoría de utilidad, toda esa parte en donde nos centramos a analizar cómo es que las familias, los consumidores toman sus decisiones, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que los consumidores o las familias van a comprar aquella cantidad de producto que les satisface más, o sea, que le genere mayor utilidad. Ahora vamos a estudiar la otra parte, el lado de la oferta, el lado de las empresas. Entonces, antes de empezar a analizar cómo se determina la oferta o la curva de la oferta, primero vamos a centrarnos un poco a estudiar las empresas y por qué toman sus decisiones, qué es lo que toman en cuenta. Y eso es lo que vamos a ver ahorita ya de parte práctica, porque ustedes ya la parte teórica, con el video de explicación, el video de exposición, un mapa mental que hicieron y unas preguntas de respuesta que contestaron, preguntas de repaso que contestaron, ya deben de tener noción y conocimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, eso espero, y si no, pues hay que empezar a volver a leer esta parte, ¿no? Porque en esta semana vamos a tener la evidencia y conocimiento del capítulo 10 del libro, ¿no? ¿Qué es lo que va a componer el capítulo 10? Toda la teoría y toda la práctica, ¿sí? Entonces vamos a estudiar primero la organización de la producción, ¿sí? Cómo la empresa gestiona sus recursos. ¿Cuáles recursos tiene una empresa? A ver, ¿qué recursos tiene la empresa? El dinero, ¿sí? El recurso material, ¿sí?, que son los insumos principalmente, que son la materia prima, la mano de obra, ¿sí?, y la tecnología con la que cuenta, ¿no? La tecnología, o mejor dicho, capital, es toda la herramienta que ocupa para producir. Entonces vamos a ver en esta unidad, en esta primera parte de la unidad 3, es cómo utiliza o cómo organiza esos recursos para producir, ¿sí?, para generar valor para los dueños de esas empresas. Acuérdense que el objetivo principal de una empresa, y lo vuelvo a repetir, es maximizar las utilidades, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte. Primero, la empresa y su problema económico, ¿sí? Aquí nos dice claramente, cada empresa es una institución que contrata factores de producción y los organiza para producir y vender bienes y servicios. Ok, cada empresa es una institución que contrata factores de producción. Si nos acordamos, los factores de producción en economía son tierra, trabajo y capital, ¿sí? Esos son los factores de producción. Tierra, trabajo y capital. Tierra se refiere a la materia prima, lo que se necesita. Si estamos hablando de que somos una empresa productora de muebles, entonces nuestra materia prima sería todo lo que tiene que ver con madera, principalmente, ¿verdad?
pintura, todo lo que se necesita, clavos, etcétera. Y mano de obra, pues se refiere principalmente a las personas que transforman esa materia prima en un producto terminado, en una mesa, en una silla, en un ropero, en cualquier otra cosa que sea un mueble, ¿verdad? Y el otro, que tiene que ver con el capital, quiere decir que es toda la herramienta que necesitan, ¿no? Todas las mesas de trabajo, las herramientas que ocupan, la maquinaria, todo eso es el capital. Entonces los factores de producción son tierra, trabajo y capital, ¿sí? Y los organiza para producir bienes y servicios, ¿sí? Nuestro objetivo es pronosticar el comportamiento de las empresas. Vamos a analizar el por qué toman las decisiones que toman las empresas. ¿Y por qué vamos a analizar esto? Porque pues ustedes, que van a ser futuros administradores o futuros licenciados en administración y gestión de empresas, pues deben de saber, ¿sí?, por qué toman decisiones las empresas, por qué toman tales decisiones, de dónde viene eso. Entonces aquí lo vamos a analizar desde el punto de vista económico, ¿verdad? Para lograrlo necesitamos conocer cuáles son los objetivos de una empresa y las restricciones que enfrenta, ¿sí? Comenzamos por el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Bueno, el objetivo, y no voy a adentrarme a llenar a la parte teórica, sino me voy a adentrar exactamente a qué objetivo estamos hablando desde el punto de vista económico. Acuérdense que estamos hablando del punto de vista económico, es maximizar sus beneficios o utilidades, ¿sí? Una empresa que no trata de maximizar sus beneficios es eliminada o adquirida por otras empresas que sí lo hacen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar sus utilidades. Entonces, todas las decisiones van enfocadas hacia allá, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces, si el objetivo es maximizar las utilidades, debemos de entender una cosa. ¿Cómo se calcula la utilidad de una empresa? ¿O cómo calculan la utilidad de ustedes? ¿Sí? Pero desde el punto de vista económico. Olvídense de la utilidad que vimos en el aspecto de las familias, sino aquí ya es la utilidad económica, que nos referimos a los ingresos menos los costos. Entonces, para calcular mis beneficios o utilidad, por ejemplo, yo como individuo, ustedes como alumnos, supongamos que quieren calcular la utilidad de un mes, pues tienen que sumar todos sus ingresos, si trabajan o si sus padres les dan dinero, son ingresos para ustedes, son dinero que ustedes tienen. Entonces lo suman durante un mes, menos todos los gastos, menos todas las compras que hicieron, en qué se gastaron ese dinero, ¿sí? La diferencia entre esos dos ya les va a dar una utilidad o una pérdida o simplemente en tablas, ¿no? O sea, cero. Entonces así calcula la empresa la utilidad. Todos sus ingresos que vienen por las empresas, por las ventas, todos los ingresos que vienen por las ventas de sus productos terminados, menos todos los costos y los gastos, ¿no? Todos los costos que tienen que ver con el proceso productivo, el gasto de materia prima, la transformación, la mano de obra. Y todos los gastos que tienen que ver con otra cosa que no tiene nada que ver con la producción, como los sueldos y salarios de las personas que trabajan en las oficinas administrativas, etcétera, los gastos de publicidad, los gastos de interés, todos esos gastos, ¿no? Luz, renta, internet, etcétera. Entonces a todos los ingresos le quito todos los gastos y costos y ya me queda la utilidad. Entonces, si el objetivo es maximizar, entonces las empresas deben de buscar la manera de, ya sea, dos cosas. Porque aquí por así decirlo, el meollo del asunto, cuando estamos hablando de la utilidad, y aquí lo voy a poner, ¿sí? La ecuación es simple, ¿no? Ingresos menos costos me da igual a utilidad. Entonces, si yo busco maximizar la utilidad, tengo dos opciones y no hay más. Para maximizar o hacer más grande la utilidad, ¿qué tengo que hacer? O aumento los ingresos, ¿sí?, para hacer la utilidad mayor, ¿sí?, ya sea incrementando ventas, ya sea entrando a nuevos mercados, expandiéndome,
aumentar los ingresos, y la otra es disminuyendo costos, ¿sí? Entonces la empresa, para maximizar la utilidad, tiene dos: aumentar los ingresos, aumentar las ventas, o disminuir los costos, ¿sí? Disminuir mermas, etcétera, ¿no? Capacitar a los trabajadores para ser más eficientes, comprar nueva maquinaria para producir más rápido, etcétera. Pero estas son las simplemente dos decisiones principales, ya sea incrementar los ingresos o disminuir los costos. Entonces, para entender un poco, ¿sí? Para responder a esta pregunta vamos a ver el ejemplo de las camisas Don Carlos, ¿sí? Una pequeña fábrica de camisas que Don Carlos posee y administra, ¿sí? Vamos a ver esa parte, miren. Para entender un poco, vamos a calcular lo que es esa utilidad, para entender un poco sobre cuáles son las decisiones que debe tomar una empresa y enfocado a qué. Yo aquí ya se los ejemplifiqué. Lo más importante de este tema, ¿no? La empresa es su problema económico. Lo que busca la empresa es maximizar las utilidades. Y no hay de otra. O aumentamos los ingresos o disminuimos los costos, y eso hace que maximicemos la utilidad. No hay de otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Dice, Camisas Don Carlos recibió $400,000 anuales por las camisas que vendió. ¿Ok? Vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, primero acuérdense, aquí lo voy a poner, ¿sí? Estamos con nuestra fórmula de utilidad. Es simple, no hay que confundirnos, ¿no? Las empresas toman decisiones en base a esta función principalmente. Las empresas toman decisiones con el fin de conseguir mayores ventas, mayores ingresos, y también las empresas toman decisiones en base a disminuir costos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el ejemplo de Camisas Don Carlos. ¿Sí? Y el primer concepto que vamos a agregar pues son los ingresos, ¿no? Ingresos que son por las ventas. Las ventas de las camisas. Ventas de camisas. Entonces las ventas de camisas, aquí nos dice la redacción, ¿sí? Don Carlos recibió $400,000 anuales por camisas que vendió. Entonces son 400,000. Sí, esa es su venta, ¿no? 400,000. Esos son los ingresos, ¿sí? Vamos a ver, dice. Sus gastos fueron $8,000 al año de tela, 20,000 en servicios públicos y 120,000 para pagar sueldos, 5,000 por la renta de una computadora, $5,000 para pagar los intereses de un préstamo bancario, ¿sí? Entonces, esos son los ingresos. ¿Cuáles son sus costos? ¿Sí? Pues los costos está integrado por, bueno, voy a hacer lo siguiente para no perdernos, ¿sí? Voy a poner esto acá y esto acá, ¿sí? Para que podamos trabajar aquí. Dice, sus gastos fueron 8,000, ¿sí? dólares en tela. Entonces, en la compra de tela fueron $80,000. Aquí vamos otra vez. Servicios públicos. Bueno, todo es en mayúscula, ¿no? Servicios públicos. Tenemos 20,000. Luego tenemos 100 sueldos, 120,000. Tenemos también lo que es renta de computadora, que son los $5,000 al año. Tenemos también lo que es 5,000 pago de intereses, que son otros 5,000, ¿no? Entonces, total de costos, hacemos la suma, ¿no? 80,000